Muy buenos días a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en este momento estoy con Vanessa Kaiser, quien es originaria de Chile, doctora en filosofía y doctora en ciencias políticas. Muy buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Y gracias por venir al canal. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y conversar contigo después de este tremendo éxito que han tenido las ideas de la libertad en Argentina. Estamos todos muy contentos y en Chile hay una parte de quienes amamos la libertad que también estamos muy, muy preocupados y consternados por la situación que estamos viviendo en miras al plebiscito de diciembre. Bueno, mira, hace unos meses que te entrevisté en este canal hablamos acerca de esa constitución que se quiso imponer en su momento y todo ese proceso revolucionario que se dio en Chile. En ese momento hablábamos de cómo, y tú nos contabas cómo las mismas Naciones Unidas habían mandado la estructura básica sobre la cual se debería no discutir porque habían elementos que no se podían tocar, simplemente se podían reformar cuestiones internas, nos decías. Y ahora se viene la nueva o el nuevo intento de constitución. ¿Cómo está la situación? ¿En qué ha quedado todo eso? ¿Qué cambios se han podido hacer? ¿Qué cosas no se han cambiado? Y básicamente, ¿qué es el mensaje que le tenemos que dar a la gente en este momento que está tratando de discernir? Y mucha gente no tiene el tiempo de leerse un documento de más de 200 páginas. Hay tres cruces hoy día desde los cuales podemos explicar lo que está pasando y que están actuando en paralelo. Un Ujú, primer cruce es que el resultado del rechazo el año pasado a ese texto que nosotros comentamos fue categórico, fue un ujú, 62% de la población. Y como era voto obligatorio, no me acuerdo en este momento la cifra, pero era un número de votantes muy superior al que votó en el plebiscito de entrada, donde se aprobó comenzar con este experimento constitucional eh, que, digamos, después, con el rechazo, reiniciaron de forma ilegal e ilegítima, violando el artículo séptimo y el artículo quinto de la Constitución, saltándose el artículo 142, que era el que establecía que de rechazarse este nuevo proyecto, se terminaba el experimento constitucional. Bueno, la, la casta política decidió abrir un nuevo proceso sin un plebiscito de entrada, por lo cual eso es ilegal e ilegítimo según lo establece, como te digo, nuestra actual Carta Magna, que arroga la soberanía radica en la nación y se expresa a través del pueblo en elecciones, no en un grupo que se arrogó la soberanía, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, inician este proceso y quienes se mantuvieron permanentemente negando y rechazando de forma sistemática este proceso por ser ilegal, ilegítimo, por tener origen en un golpe de Estado octubrista el 18 de octubre, etcétera, bueno, se postularon y votamos en masa por ellos, por los que rechazaban todo esto, que eran los republicanos, con José Antonio Casta a la cabeza, y las cosas del destino salieron mayoría. Entonces ahí, como dice un ferviente detractor de todo este proceso también, Iván Poduje, es como el anillo de Sauron, ¿ah? Se pusieron el anillo. Y entonces todo cambió. La gente, ellos que habían sido votados en su gran mayoría por gente que quería que ellos siguieran por el camino de rechazar todo esto, porque es ilegal, es ilegítimo, porque era lo que ujú. ellos habían dicho permanentemente. Bueno, ahora de pronto se pusieron el anillo y ellos sí podían darle a Chile una buena y nueva constitución, lo que hubiese sido posible si no hubiese sido diseñado este proceso con trabas previas, es decir, los comunistas pactaron con Chile Vamos, que es esta derecha genuflexa a la extrema izquierda, que le entregó la constitución, 12 bordes que son bordes que habilitan su proyecto totalitario. Y eso los republicanos no lo pudieron cambiar. Quedó el Estado Social y Democrático de Derecho como lo tiene Venezuela, es decir, con derechos sociales garantizados, jurídicamente exigibles, universales, o sea, la quiebra de nuestro país, ¿sí? Y eso es lo que está hoy día apoyando la derecha. Entonces, está todo muy loco y la gente está muy salida del mapa porque hay una parte importante de la población que hoy día dice, los políticos son una porquería, los chorros, como le decía Milei, ¿no? La casta política, vamos a ir en contra, sea lo que sea que nos propongan. Ya, se supone que es una gran mayoría, pero hay que ver finalmente que también están las encuestas. Luego hay una parte que está diciendo, mira, no me importa que el texto sea un texto socialista, y esto es lo que dice la derecha. Lo que me importa es tener un triunfo electoral, que yo después
pueda capitalizar para las elecciones de las municipales, de las parlamentarias y las presidenciales en 2 años más. Pero el próximo año ya vienen municipales. Como si pudieran capitalizar un voto que se manifestó a favor de republicanos porque ellos rechazaban el proceso, ¿se entiende? No a favor de republicanos por las ideas republicanas. Entonces, esa es la postura más desquiciada a mi juicio. Gente de derecha que hoy día está apoyando un texto de izquierda que no le interesa lo que dice el texto porque quiere una victoria electoral. Punto. Y que esa victoria electoral se transforme como en la plataforma para que sea la derecha de republicanos la que gobierne en adelante y sea mayoría en todos los cargos. Lo que me parece desquiciado. Y luego estamos nosotros, que estamos viendo el texto, estamos muy alarmados, no podemos entender que gente de derecha, por un cálculo electoral de corto plazo, esté dispuesto a ceder a la extrema izquierda toda la institucionalidad del país. Cambian cosas tan fundamentales como la igualdad formal por la igualdad sustantiva. Entonces, nosotros los que estamos atrincherados porque nos están haciendo trabajo de destrucción de imagen, nuestra propia gente nos insulta por las redes, porque ellos están a favor, no del texto, ellos están a favor de un proyecto afiebrado de cálculos electorales que tranza los fundamentos de la República de Chile. Ese es más o menos el escenario Ujú. hechizo en el que estamos. Entonces, vayamos un poquito en el tiempo también para dar una perspectiva y también para cuestionar la legitimidad de todo este proceso, porque hablábamos hace un tiempo de todo un proceso revolucionario que se dio en Chile bastante fuerte, con destrucción de propiedad tanto privada como pública, con ataques a las instituciones de seguridad de Chile, todo lo que ese proceso realmente eh, tan tremendo e inesperado que de repente se dio en un país como Chile, que tal vez no esperábamos que se iba a dar en una situación así. Capaz que lo imaginábamos más en un lugar como Ecuador o como Bolivia, donde estaban más dadas tal vez las condiciones. Pero la cuestión es que se dio en Chile. Se vende a las Naciones Unidas. Si haces ¿te acuerdas esa elección donde había que votar entre la primera opción era sí o no una nueva constitución y la segunda pregunta es quién iba a ser la nueva constitución? O sea, viciada totalmente porque ya estaba decidido que sí se iba a hacer una nueva constitución. Si hace esa nueva constitución, se rechaza, tú decías, con más del 60%, pero luego aquí viene la gran pregunta entonces, en cuanto a la legitimidad de todo este proceso. De repente, ¿quiénes son los que dicen, como esta constitución no salió, tenemos que hacer una nueva de todas maneras? ¿Quién está detrás de esa decisión política? En la casta política, tú sabes, desde el análisis libertario, la casta no solamente son los políticos elegidos, sino que también es la burocracia y también es el empresariado, ¿sí? Ujú, Hay una convicción en Chile de que la única manera de parar a los revolucionarios, que no son pocos, refundacionales, que quieren destruir nuestra república, es entregándoles la constitución de Pinochet, así por decir, ¿ya? Esa no es la constitución de Pinochet, claro, tiene por origen un marco del régimen militar, fue redactada no por militares, sino que por expertos abogados constitucionalistas. Durante ujú, 7 años trabajaron en ese texto. Luego ha sido reformada infinidad de veces al punto que el texto ha sido apropiado por la institucionalidad y tiene la firma de Ricardo Lagos, que es un presidente socialista. ¿Sí? ujú, Entonces, pero ¿qué es lo que en el fondo esta casta política que es genuflexa ante el poder revolucionario de la extrema izquierda, que nosotros sabemos en todas partes de Latinoamérica tiene lazos muy importantes con el narcotráfico y el crimen organizado, eso no es distinto en Chile, eh, y uno lo ve simplemente por la manera en cómo la extrema izquierda siempre ha favorecido, siendo bancada legislativa, al crimen organizado, evitando que salgan leyes que los penalizan, digamos. O sea, ujú. luego, claro, yo no puedo, esto es una hipótesis, pero es una hipótesis que tiene bastantes fundamentos en la realidad para sostenerse como marco analítico razonable, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa esa casta política? Dicen, pucha, teníamos un gobierno democráticamente electo, que era el gobierno de Sebastián Piñera, y entonces nos dieron este golpe, y lo que le pasa a esta pobre gente es que no pueden vivir con una institucionalidad que es del dictador Pinochet, porque para ellos siempre va a ser la constitución de Pinochet. Y por eso nos dan golpe de Estado, no porque quieran el poder e instalar acá un régimen castrochavista, no, 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 es porque tienen esta herida tan profunda en su corazón. Entonces hagamos una cosa, para que tengamos estabilidad y gobernabilidad y respeten la democracia,
Saquemos esta constitución que tiene por origen a Pinochet, que a ellos yo entiendo cómo fueron perseguidos y fueron torturados y fueron desaparecidos. Ellos no pueden vivir bajo esta institucionalidad. Entonces, cuando la saquemos, entonces se van a portar bien, ya no nos van a dar más golpe de Estado, van a abandonar su espíritu revolucionario, no van a querer refundar Chile, porque vamos a tener una casa para todos, una casa de la democracia. Entonces hay gente que no entiende la naturaleza de la izquierda. La naturaleza de la izquierda es no parar nunca. La izquierda Ujú. jamás para. Lo único que hace parar la izquierda es una institucionalidad clara, que se aplique con fuerza de ley y que en el caso de ser violada tiene consecuencias penales para quienes la violan. Es lo único que hace parar la izquierda. Ujú. Me acabas de hacer acordar, ayer estaba viendo un video de Ben Shapiro donde anunciaba lo de la Argentina y justamente puso un video cortito de Milei cuando estaba siendo entrevistada por Viviana Canosa, donde le dice por qué no hay que darle tregua o algo así a la izquierda, la pregunta. Y Milei dijo con mucho sentido común, a la izquierda no le puedes dar ni un centímetro porque le das un centímetro y te mata, ¿no? Y esto es lo que me parece que muchas personas en Chile no entienden. A ver, yo mirándolo desde afuera, supongamos que esta constitución se aprueba. Ya están diciendo que es la constitución de la extrema derecha, aunque no tiene elementos. Pero bueno, ya están diciendo que es la constitución de la extrema derecha o de la derecha y le van a iniciar otro proceso revolucionario porque tampoco se la van a aceptar. Esto me parece que es, ¿no es cierto?, lo que tú quieres mostrar, que hay mucha gente que lamentablemente, gente que tiene puestos de liderazgo en Chile no entiende, ¿no? Estos procesos revolucionarios que, que son esenciales a la misma izquierda, que vive en una constante ebullición revolucionaria y por lo tanto nunca va a terminar hasta que se cumpla lo que ellos quieren, todo este proceso extremo, ¿no? Y esta constitución, este mamarracho de constitución que tú decías la última vez que hablamos. Ahora, entonces, deciden tener una nueva constitución para ponerlos contentos. ¿Cuáles son esos bordes, 12 bordes de proyecto totalitario que tú mencionabas que están siendo parte estructural de esta constitución? A ver, yo te diría que el más importante Ujú, para no perdernos, porque hay varios que son relevantes y que, bueno, esos ujú, bordes no se podían tocar, ¿ya? Y Republicano lo que trató de hacer es indicaciones que suavizaran las consecuencias de esos bordes, ¿ya? ujú, El más importante por lejos, desde una perspectiva de viabilidad del país y de instalación de un régimen socialista, es aquel que mandata al Estado a entregar derechos sociales universales, jurídicamente exigibles. Es decir, nosotros incorporamos el modelo del Estado social y democrático de derecho venezolano. ujú, Venezolano. También lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, y en todas partes se ha impuesto este modelo después de un proceso violento de revolución, etcétera. Lo tiene Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo hablaba con un venezolano, porque acá hay dos formas de continuar, o hay dos caminos revolucionarios. Un camino que es en la calle y un camino que es institucional, ujú, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando le dices a la gente de ahora en adelante, si usted no tiene vivienda, puede ir y entablar un recurso de protección e inmediatamente el juez, porque esto es derecho garantista, está garantizado tu derecho a la vivienda, tiene que mandar al Estado a entregarte una vivienda, digamos. O sea, de alguna manera tienen que entregarte la vivienda. Y esto con responsabilidad fiscal. Eso sería el escudo protector que Republicanos pudo poner a este borde, que todo tiene que ser con responsabilidad fiscal. Sí, Cristina Kirchner es súper responsable fiscalmente, Maduro también, son gente súper responsable. Es más, conocen muy bien el concepto de la responsabilidad. O sea, eso es por lo que republicanos hoy día te dicen, no importa, no te preocupes. Este es otro aspecto que tiene ujú. esta lucha interna, que es que uno los ve y dice, si no fuese porque están haciendo el cálculo electoral de capitalizar este voto, ustedes mismos estarían en contra de este texto. Entonces, pero ellos están defendiendo el texto, están defendiendo, ¿te das cuenta lo loco, Ujú, el desquiciamiento que se está produciendo en Chile? O sea, la derecha, que en la cual todos confiábamos, la derecha que era la extrema derecha, está defendiendo un texto que institucionaliza el Estado social y democrático de derecho bolivariano en nuestro país, porque está haciendo un cálculo electoral, porque cree que si gana el texto la gente es tan burra que va a ir a votar por ellos porque entonces vienen como con el aura del éxito. O sea, ujú, es que no hay, no, honestamente, yo no, esto da para escribir, digamos, varias novelas de ciencia ficción
muy exitosas, digamos, ¿no? Claro. Porque uno termina diciendo, esto pasó en realidad. Entonces, el tema es que tiene ese Estado Social y Democrático de Derecho en uno de los bordes. Ese era el primer artículo, Pablo, del mamarracho, es decir, del texto que rechazamos en septiembre del año pasado. El modelo que ese texto dejaba se llamaba Estado Social y Democrático de Derecho. Han mentido diciendo que está en Alemania. Mentira, solamente está en España del año 78. El origen es este señor Pérez Barba, que era un socialista, que lo que decía es que si el Estado, la democracia y el Estado no entregan esos derechos, son ilegítimos. Y por eso le ponía Estado Social Democrático de Derecho. Imagínate el peligro que significa. Pero incluso en España, la provisión de estos derechos sociales son principios rectores. Acá Ujú. no, acá nosotros lo mandatamos. Imagínate lo que va a ser la redistribución. Esto es ingeniería social pura y dura, esto es socialismo, está en la intervención total en el mercado, porque tú vas a tener que subir los impuestos. De hecho, en otro artículo dice que quienes tenemos que solventar todo esto somos los contribuyentes. Ujú. Esto va a ser una expoliación a los contribuyentes, pero sin límites. Y si no, va a ser deuda con China y vamos a terminar siendo un satélite de China. Solo ese borde, que es el más importante, que es el que cambia la matriz ideológica de nuestro texto, porque nos pasamos de un texto republicano con amplias libertades en el mercado a uno que le mandata a un Estado a que sea gigantesco a la provisión de estos derechos sociales que además, en términos filosóficos, para los que entienden esto, están poniendo los derechos sociales al mismo nivel de protección, con recursos de protección, que los derechos fundamentales. Eso es un avance del materialismo, para quienes entendemos de filosofía las raíces filosóficas más importantes de nuestra cultura cristiana occidental, del materialismo marxista, que es una derrota ideológica gigantesca. Ujú. Ujú. Mira, aquí estoy mirando el documento del borrador de la propuesta de nueva constitución. Y hay una cuestión que tú me mencionabas cuando estuvimos en Perú hace 2 semanas acerca de unas limitaciones al ejercicio de libertades civiles, especialmente al de la propiedad privada. Eso a mí me parece que es importantísimo que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque acabamos de salir de un supuesto estado de catástrofe donde el Estado se arrogó poderes totales. Aquí en Canadá fue una locura porque no solamente que se limitó el derecho a movilidad, el derecho a reunión, en Navidades aquí las familias no se podían ni siquiera juntar, solamente había un límite de 5 personas por casa, donde de hecho muchas familias que tienen 4 o 5 hijos decían, ¿y nosotros qué vamos a hacer? No podemos estar juntos. Donde se anunció incluso la expropiación de propiedad privada como una excusa en caso de ser necesario. Y hay, si tú me permites leer aquí, hay un punto del artículo 32, el punto 4, donde habla del estado de catástrofe, pero no lo define el estado de catástrofe. Entonces esto queda muy subjetivo. Esto también es una cosa que noté ahí. Pero dice, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional designado por el presidente. Y luego dice, por la declaración del estado de catástrofe, el presidente de la República podrá, que puede ser Boric, pensemos en Boric, que es el presidente hoy, ¿no? Podrá restringir, porque esta gente piensa en San Luis Rey de Francia, me parece, cuando piensa en presidente de la República. El presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. ¿Qué me dices de eso, Vanessa? En ese caso, uno dice, está bien, porque se llama estado de catástrofe y Ujú. se plantea que hay una manera de restringir ciertos derechos. Ahí no te están diciendo, por ejemplo, que tú no vas a tener derecho a la salud, no te están diciendo que tú no vas a tener derecho al uso de tu propiedad privada, Ujú. no te están diciendo que tú no vas a... Te dicen, mira, van a haber ciertas limitaciones que se van a imponer, esto lo va a hacer el presidente y lo va a hacer de tal manera. El problema que tiene este texto es que eh, a diferencia de nuestra actual Carta Magna, nuestra actual Carta Magna también tiene el estado de excepción, tiene el estado de emergencia. También establece las maneras en las que ciertos derechos, no, por ejemplo, en el caso del estado de excepción, el derecho a la libertad de expresión no está restringido, ¿sí? O sea,
son ciertos derechos los que se restringen porque se supone que hay un determinado contexto. Nuestra actual constitución mandata o permite al legislador restringir solo, Pablo, Ujú. algunos derechos en determinadas circunstancias. Pongamos el derecho a la propiedad, ya. El derecho a la propiedad puede ser expropiado, pero para eso el Estado tiene que pagar antes el valor comercial de la propiedad y esto tiene que ser hecho en tales y cuales plazos, etcétera, ¿ya? Ujú. Entonces, pero lo que pasa con la propiedad en nuestra Constitución no pasa con la libertad de culto. En ningún Claro. caso, por ejemplo, el Estado puede restringir la libertad de culto. No existe el poder político, ¿sí? Bueno, el proyecto que se nos está proponiendo, ese que tú tienes en las manos, establece que todos nuestros derechos fundamentales, todos pueden ser restringidos por ley simple. Es decir, Claro. por la simple mayoría de los presentes en el Congreso ese día. O sea, ni siquiera por mayoría absoluta que requeriría de los que están Ujú. electos, que todos, digamos, se junten y... No, o sea, imagínate que hay COVID otra vez y que la derecha se juntó en una fiesta y todos se enfermaron los de la derecha. Y entonces durante 2 semanas al Congreso llegaron solo gente de izquierda. Ujú. Todos nuestros derechos fundamentales restringidos por ley simple para, digamos, o Claro. sea, sin ninguna contención. Este proyecto en manos Ujú. de un gobernante de extrema izquierda nos va a destruir nuestra democracia y Claro. nuestras libertades. Pero fíjate, eso que acabas tú de definir y que está en el texto, no es que diga que tú estás cometiendo un error, está en el texto, es una contradicción porque de hecho, a ver, cuando hay un caso de inconstitucionalidad, se da cuando una Corte Suprema dice dicha ley, determinado decreto u orden o mandato o sentencia, va contra esa ley máxima que es la Constitución, que siempre se debe regir sin ningún tipo de paréntesis del que sea, y por lo tanto se declara la inconstitucionalidad de una ley menor o una ley particular. Y aquí viene el tema que yo estoy leyendo aquí, tengo en manos para los que están detrás de la pantalla el proyecto, el borrador de nueva constitución que me compartió Vanessa cuando estuvimos en Perú. Y aquí viene una gran contradicción que encontré, Vanessa, porque en el artículo 74 habla de qué cosas se puede hacer ley. Solo son materias de ley, aquello que se puede codificar. Y hay una gran contradicción porque por un lado te dan tus derechos en la Constitución, pero por otro, en el punto R dice, puede ser ley la que limite o restrinja los derechos y libertades fundamentales establecidos en esta Constitución. Entonces, ¿para qué hacer una constitución? Para eso decir, vamos a dejarle al Congreso que haga las leyes que se le dé la gana. No vamos a establecer nada, porque en definitiva siempre va a primar lo que diga el Congreso sobre la constitución. Esto a mí me parece, a ver, si yo soy miembro de la juez de la Corte Suprema de Chile, me llega un caso de restricción de libertades y la misma constitución ya me ató. Porque le está dando el poder al político, a menos así lo leo yo, tú me comentas, Vanessa, pero le está dando el poder al político de turno para hacer lo que se le cante la gana en cuanto a la restricción de libertades civiles, porque te lo dice el mismo texto, ¿no? Sí, pero tú le dices eso a la derecha que está por el apruebo, que está por votar a Ujú. favor de este texto, no le importa. Bueno, pero Si eso es lo más... digámoselo a la gente. Digámoselo a la gente que va a votar, a la gente que se va a imponer a sí misma esta constitución, ¿no? O sea, me parece un tema clave esto, que a la gente que le quede clarísimo de que si van por el apruebo de este texto, del punto R, del artículo 74, el Congreso o los políticos de turno, el presidente de turno, te puede restringir y limitar los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución. Por lo tanto, la Constitución deja de ser la Carta Magna de Chile y termina siendo la voluntad del legislador, ¿no? A menos así entendí. Esto me pareció lo más grave de todo lo que leí en este. Capaz que hay cosas peores que no he notado, pero por favor, si nos puedes iluminar con ese, porque a mí me parece terrible realmente, ¿no? Eso es lo más grave, pero no cabe la menor duda, pero Ujú. es que es todo coherente con el deseo de la extrema izquierda de instalarnos un texto que habilite su gobierno totalitario. Este es Ujú. un texto proto-totalitario, eso es lo Ujú. que es. Es decir, anuncia la llegada del totalitarismo a nuestro país. Cuando Ujú. tú dejas en manos del legislador la posibilidad de restringir todos los derechos fundamentales de la ciudadanía, por mayoría simple, ni siquiera con quórum, todos,
porque el actual texto solamente te permite algunos, porque los Ujú, otros no los puedes tocar. En los ujú, otros el legislador no puede intervenir. ujú. Imagínate, y nosotros tenemos a la derecha apoyando esto, a la derecha. O sea, es realmente desquiciado. Y yo creo que también hay una falta de lectura de realidad o el peligro que puede pasar. Mira, que le puede ocurrir a Milei ahora y esperemos que eso no se dé, pero le puede pasar a cualquier movimiento político que de repente se ve con un triunfo gigante en las manos. Porque recordemos, republicanos, yo en el año 2020, en febrero del 2020, me acuerdo que fui a la sede, que era una casita pequeña. Eso era republicano. Y realmente fue algo heroico todo ese movimiento de, 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 de básicamente captar y que encuentre un eco político, ese reclamo de la gente que no quería una revolución, que no quería una nueva constitución. Entonces, al menos yo mirándolo desde afuera, pero tú me corriges, Vanessa, la gente, a mí la impresión que me dio es que la gente votó el proyecto de republicanos y votaron a incluso José Antonio Caz que llega a esa segunda vuelta, no tanto por el proyecto en sí o por la persona que significaba, sin querer faltar el respeto ni nada, pero a mí me parece que hay algo muy diferente al caso de Milei. Milei es otro caso totalmente distinto, donde sí la gente vota a una persona por lo que esa persona dice y lo que promete que va a hacer. A mí me parece que el proyecto de republicanos triunfó en Chile porque supieron canalizar ese miedo real de la gente a que se imponga un sistema totalitario en Chile. La gente lo votó a republicanos y ahí puede venir el error político de creer que me votaron por mí y haga lo que yo haga me van a votar igual. Y puede pasar que se lleven la sorpresa de que la gente les dé la espalda porque lo vea como una traición. De hecho, miren, en las redes sociales yo estoy viendo a mucha gente que lo está viendo esto como una traición. Es súper complicado porque, mira, yo sigo en ese sentido cuidadosa de no usar palabras tan fuertes como traición, Ujú, porque no nos olvidemos que en el infierno del Dante, el círculo más cercano al infierno mismo están los traidores a la patria. Entonces es como duro decirle a alguien, muy duro decirle a alguien que están traicionando. Yo he tratado en lo más posible de ponerle límite a ese tipo de discurso. Entiendo la frustración que ujú, tiene mucha gente, lo entiendo. Por otro lado, ellos han promovido la idea de que yo estoy delirando y que tengo un problema mental. Me tratan como que tuviese un problema mental. Y eso es muy duro, ¿ah? Es muy duro porque es gente a la que uno apoyó, es gente que su éxito se lo debe en parte a personas como yo, a personas como tú, a personas como Nico Márquez, a personas como Johannes. Y hoy día, por un tema estratégico electoral, están dispuestos a promover un texto proto-totalitario que si cae en manos de los comunistas, su gobierno totalitario va a ser constitucional. Eso es lo más grave de esto. No es que van a estar violando la constitución, su gobierno va a ser constitucional. ujú. Y a quienes tradicionalmente los apoyamos, porque claro, a ellos les dicen traidores y qué sé yo, ese es un sector muy duro. Yo he tratado de no entrar ahí, no creo que esas descalificaciones sirvan, pero ellos sí, abiertamente, eh, a personas, eh, a personas como yo, a la Tere Marinovich, nos tratan de que estamos con algún tipo de desvarío mental. Bueno, aquí cada uno de los que vea juzgará si es que yo tengo algún problema en la sinapsis y soy incapaz de razonar en los términos que entendemos todos. Pero yo sí creo que acá hay otro problema más grave que va en la misma línea hermenéutica de lo que tú planteaste. ¿Cuándo nace esta efervescencia republicana que los lleva a ponerse el anillo de Sauron, que es la Constitución? Nace después de la elección de los consejeros. Y eso es Ujú, muy grave, porque todo el análisis estratégico que están haciendo de capitalizar una victoria electoral para llevar eh, triunfalmente una presidencia de la elección de José Antonio como presidente, se cae a pedazos cuando tú recuerdas que la gente votó mayoritariamente por aquel partido que estaba en contra de todo este proceso, que nunca validó este proceso. Entonces, la gran trampa desde el autoengaño, acuérdate Sócrates, Sócrates vive estupefacto porque la gente no tiene una vida en el autoexamen, ¿no? Para ujú, ver hasta qué punto se autoengaña. ¿Ah? Yo claro. tengo un poco mal de Sócrates hoy día, ¿no? Eh, el tema es que ellos se autoengañaron.
en el momento en que la gente vota a sus consejeros, como la mayoría del nuevo proceso en el nuevo consejo, antes se llamaba Convención Constitucional, hoy día se llama Consejo Constitucional, y ese Consejo Constitucional fue a elecciones y ellos salieron mayoría. Pero ellos salieron mayoría porque ellos rechazaban este proceso. La gente decía, ¿cuál es el republicano? ¿Cuál es el republicano? Y ni siquiera si es que tenía una idea, cómo se llamaba, si era mujer, si era hombre, nada. Era, yo voto por el que rechaza este proceso. Ujú. Porque ya habían rechazado en un 62% el texto anterior y querían que se terminara este experimento constituyente. Entonces, esto de creer de que pueden capitalizar un voto traicionando la voluntad popular, que era que ellos siguieran en su actitud de rechazar como inconstitucional e ilegítimo todo este nuevo proceso, Claro. es una quimera y es de un autoengaño tan brutal que les va a caer un balde de agua fría cuando tengan los resultados. Ahora, Republicano tiene como dos cabezas hoy día. Una es su directiva, José Antonio y los consejeros, y otra es la bancada republicana, donde está mi hermano Johannes, que lo han hecho muy bien. Entonces, en la última encuesta, José Antonio cayó 8 puntos, es decir, un castigo enorme de la ciudadanía a su figura, Ujú. porque además acá se ha mentido mucho y se ha confundido mucho, ¿sí? Y mientras que el partido no cayó 8 puntos, sino solo 3. Ahora luego la pregunta va a ser cómo se va a rearmar una derecha. Yo te lo pregunto a ti, ¿qué harías tú, Pablo? Porque mucha gente que originalmente era de mi sector hoy día está por aprobar este texto que facilita o habilita para la violación de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Chile y nos impone un régimen socialista. Y esto Ujú. lo está promoviendo la derecha. ¿Cómo yo vuelvo a conversar con esa gente? Claro. Además, aunque, a ver, algunas personas dirán, y vamos a leer algunos textos, algunas personas dirán, bueno, pero en algunos puntos concretos republicanos ha logrado meter ciertas pautas o derechos que son mejores que la constitución vigente. Suponte que sí. El problema es el siguiente, que cuando tú tienes, supongamos que los dos tengamos problemas de la cabeza, supongamos. ¿No? Supongamos que la gente diga, sí, la verdad que en algo le falla, pero sin embargo, hay un tema que es innegable. A mí alguien me tiene que demostrar cómo puede ser que el artículo 74R le dé al Congreso y al presidente la potestad de limitar las libertades y los derechos reconocidos por la misma Constitución. Es una contradicción. A cualquier constitucionalista del mundo te va a decir esa constitución es inviable por ese punto. ¿Por qué? Porque después le podemos meter derechos a los padres, le puedes meter derechos de libertad religiosa, derecho de lo que quieras, pero te lo pueden restringir y no puedes decir absolutamente nada al respecto. Eso me parece el problema. Si me permites, Vanessa, quiero leer algunas cuestiones que a la gente las están comprando con esto y por eso la gente tiene que darse cuenta. Cosas que son buenas en sí. Por ejemplo, se reconoce a la familia, esto es, los padres o tutores, en su caso, la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos, procurando su máximo bienestar espiritual y material posible. En otra parte dice, muy interesante, en el artículo, déjame ver que lo fije bien, el capítulo 2, artículo 16, se habla de los padres y en su caso los tutores que tienen el derecho a educar a sus hijos o pupilos y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas. Las familias, a través de los padres o tutores, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación, su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Y continúa en varias partes hablando de garantizar, se debe garantizar y se debe dar esos derechos. Eso es algo incuestionable, para que la gente lo entienda bien. Eso es algo incuestionable y que está bien, que está de hecho fundamentado en el derecho natural, en la Carta Universal de Derechos Humanos. Pero sin embargo, aquí viene el problema. ¿Qué pasa cuando el día de mañana salta un niño trans, suponte?
Y los grupos LGBT comienzan a pelear porque ese niño tiene el derecho a ser hormonizado y a reconocer su propia identidad. ¿Qué pasa si el Congreso se le ocurre sacar una ley de identidad de género para garantizarles a esos niños en nombre del interés superior que tienen derecho a ser hormonizados y castrados químicamente y operarse? ¿Y los derechos de los padres dónde van a quedar? Cuando la misma Constitución le otorga el poder al Congreso a limitar esos derechos. O sea, es posible, ¿no? Entonces, aquí hay una falla, me parece, una falla central en todo esto, ¿no? Sí, y hay además otra contradicción que es muy importante, que es que en el capítulo 16, si no me equivoco, se establece la obligatoriedad al Estado de impartir educación ambiental. Imagínate lo que es eso. O Ahí sea, está. educación climática, ¿sí? Entonces, a ver, ningún Ujú. cristiano puede enseñarle a sus hijos, a la familia heterosexual, con un proyecto de tener muchos niños. Pienso en familias que su proyecto es tener 5, 6, 8 hijos con educación ambiental, porque la educación ambiental es educación climática. Y tú Ujú. me puedes decir, no, pero Vanessa, puede ser que les enseñen a no botar basura, a plantar arbolitos, eso podría ser la educación. Sí, claro, ok, nosotros podríamos pensar también que nunca el Congreso va a limitar los derechos fundamentales de las personas, porque ¿por qué pensar tan mal de los políticos? ¿Por qué ser así? Bueno, primero que todo, porque ese capítulo es climático y usa el término climático muchas veces, por lo tanto, está claro que está inserto dentro de la ideología ecocéntrica que tiene a la base la Carta de la Tierra de Leonardo Boff, que es neomarxismo puro y duro, ¿sí? Ujú. Entonces, tú no puedes educar a tu hijo. No existe tal cosa como libertad religiosa, libertad de culto, libertad de educación, derecho preferente de los padres a educar a los hijos, cuando por mandato constitucional estás estableciendo que los niños tienen que tragarse esa basura ecocéntrica donde te enseñan que si tú tienes hijos dañas al planeta porque emites CO2, ¿sí? Y porque dejas Así huella de es. carbono. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí? Claro, ayer una abogado me decía, ya, pero Vanessa, ¿dónde está el link entre esta educación ambiental, ¿no es cierto? Y la educación climática que tú estás denunciando. Sí, pero es que es cosa de ver a la extrema izquierda, de ver el mamarracho que rechazamos, que como le llamamos al proyecto de constitución rechazado, ¿no? Le llamamos el mamarracho, y ahí estaba toda esta ideología ecocéntrica centrada en el cambio climático, y nosotros seríamos la primera Ujú. constitución en el mundo que reconocería en el rango constitucional la doctrina climática, o sea, digamos que cambia el antropocentrismo por el ecocentrismo, entonces, y que tiene entonces por origen al ser humano en todo lo que es el cambio de nuestras temperaturas, etcétera. Entonces, francamente, es un texto muy de la nueva izquierda, o sea, la Ujú. nueva izquierda se puede sentir muy cómoda con este texto, por supuesto, y eso es trágico ver lo que está siendo apoyado por la derecha. Mira esta implicancia, porque gracias por haber mencionado eso, porque esto es otro tema bastante controversial. Estamos primero hablando de una discusión científica donde no hay ningún tipo de consenso científico y donde ese pseudo consenso científico es por imposición de los medios, nada más, porque cuando hablas con gente que realmente sabe de este tema, te debate el tema de la causa ¿no es cierto? Antropológica de todo lo que estábamos hablando del medio ambiente, que no vamos a hablar mucho para que no nos censuren este video. Pero te voy a leer el artículo para que la gente entienda bien. Artículo 37 del proyecto de constitución. Los deberes de la gente, ¿no? Un deber fundamental de todos los habitantes de la República de Chile es proteger el medio ambiente y prevenir la generación de daño ambiental. Ahora, vayamos a los artículos de las Naciones Unidas. Vayamos a las grandes estas conferencias de cambio climático. ¿Qué es lo que causa mayor daño ambiental? Porque una persona común y corriente va a decir tirar aceite o gasolina a un río, ¿no es cierto? Tirar químicos en plantas de agua, que esto genere problemas ambientales. No, vayamos simplemente a los resúmenes que han hecho de distintas conferencias. Vamos al diario El Independent de Inglaterra y básicamente dice que la manera más efectiva de dañar el medio ambiente es teniendo hijos.
Así de simple, ¿no? Vayamos ahora al The Guardian. ¿Quieres combatir el cambio climático? Debes tener menos hijos, porque es la manera más efectiva de derramar dióxido de carbono en el mundo en un lapso de 80 años. Vayamos al Washington Post. ¿Deberías tener menos hijos a causa del cambio climático? El título. Eh, un artículo del diario CNBC sobre un estudio en Suecia. La gente está teniendo menos hijos y lo piensa dos veces antes de tener un hijo por el tema del cambio climático. Otra página subsidiaria de las Naciones Unidas que tiene que ver con el cambio climático. Tener hijos reduce emisiones y dice lo siguiente, tener menos, un hijo menos en un país desarrollado va a reducir el derrame, derroche, el carbon footprint, como se dice en inglés, entre 7.8 y 58.6 toneladas por año en un periodo de 80 años, dependiendo cómo lo medimos, ¿no? Porque esto es lo que se está discutiendo hoy. Y Miklos lo demuestra, Miklos Lucas lo demuestra muy bien en su libro Neoentes, ¿no? Acerca de cómo todo este discurso de cambio climático, de daño ambiental, de Agenda 2030, todo apunta a la reducción de la población. Es una excusa, ¿no? Es un sofisma para poder imponer esa mentalidad anticonceptiva, como se dice, ¿no? Pero lo peor es que está aquí en la Constitución implícitamente, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con las constituciones y los textos legales de que no sean vagos. Es que por eso te digo, yo, sí, esto es cuando tú lees la Carta de la Ujú. Tierra, que es uno de los fundamentos de este sustrato ideológico que acompaña al neomalthusianismo, que guía a los organismos internacionales y a las plutocracias transnacionales, tú dices, yo no quiero que mis hijos aprendan esto. Claro. Y el tema es que primero se impone como una educación. La vida sostenible, de la que habla la Agenda 2030, va a ser una vida con educación climática. Esa educación climática hoy día está en el proyecto de nueva constitución. Entonces, Ujú. cuando a mí me dicen, bueno, pero tú como mamá tienes el derecho a educar a tus hijos, el derecho preferente a educar a tus hijos, yo no quiero que le metan esa basura anticonceptiva en la cabeza a mis hijos. Y si soy cristiana, esa basura anticonceptiva es anticristiana. Ujú. Entonces, tú me vas a decir cómo es posible que teniendo esto a la vista, el Partido Republicano apoye un proyecto que nos deja una matriz socialista en términos económicos, que nos deja una matriz neomarxista, deconstruccionista en términos ideológicos, que cambia la concepción antropocéntrica del ser humano por una ecocéntrica, que cambia nuestra concepción antropológica del ser humano. Es decir, ahora, según el artículo 2.2, el Estado está mandatado a distribuir de forma equilibrada los cargos entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida nacional, o sea, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Eso es Mussolini, es fascismo puro y duro. Así es. ¿Me permites leer ese artículo, Vanessa? Por aquí lo tengo marcado también. Esto es increíble y gracias por mencionarlo. Atentos con esto. La paridad de género aquí en la Constitución chilena. La ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. Cuando hablamos de los distintos ámbitos, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a los cargos dentro de una empresa? ¿Al directorio dentro de una empresa? ¿Se refiere a posiciones de enseñanza, por ejemplo, en una universidad donde la mitad tienen que ser mujeres? Mi casa puede ser un ámbito de la vida nacional también. Claro. O sea, esto es, y lo interesante, Pablo, es que mucha gente no cree al nivel de locura que llegan los dictadores de izquierda cuando alcanzan el poder. Yo cuando digo, bueno, si Vallejo hoy día sería la candidata a la presidencia de parte, si es que hubiesen elecciones hoy, Vallejo, la Camila Vallejo, Ujú. que es una persona muy adoctrinada, muy bien adoctrinada en el comunismo, el neomarxismo, etcétera. Bueno, Vallejo, con tal, si es que se estableciese su dictadura, amparada en este texto constitucional, podría llegar perfectamente a meter la mano en las familias que tienen muchos niños
y sacar por genitales a los que son hombres y redistribuir con los que son mujeres con otras familias. Y tú me podrías decir, Vanessa, pero aquí sí estás demostrando que quienes dicen que tú estás delirando tienen algo de razón. A lo cual yo voy a contestar, ninguna persona que sepa lo que pasó en Camboya bajo el Khmer Rouge, ninguna persona que sepa lo que pasó en la China de la Revolución Cultural, me va a decir que con el poder total esta gente no llega a estos extremos, porque llegan a estos extremos. Y no soy yo la que está delirando, sino que la persona que me está endilgando esa etiqueta es la que tiene que estudiar más historia para saber a qué se enfrenta cuando legitima un texto de protototalitario como este. O sea, ahora, que suponiendo que las familias no van a ser intervenidas por el dictador totalitario que queda habilitado para intervenir incluso las familias, porque también son ámbito de la vida nacional, por supuesto que, ¿qué van a hacer en los jardines infantiles? Van a tener que tener cuidadores hombres, pero la mayor parte de los hombres no estudia para ser, digamos, cuidador en un jardín infantil. Ah, entonces vamos a tener que obligarlos a estudiar, porque si no, ¿cómo lo hacemos? No puede ser que haya un ámbito en que solamente hay mujeres. Se entiende que cambia la concepción de la ley a nivel constitucional. La ley de la Constitución tiene tradicionalmente por objeto proteger al ciudadano del abuso del poder político. Y acá cambia la concepción a una neomarxista, Ujú, deconstruccionista, en que la ley en manos del legislador es un instrumento de ingeniería social. ujú. Mira, y no solamente tenemos que ir a los casos de países como Camboya, que tú mencionabas, países comunistas, vamos al caso de Suecia en el siglo XX. Vayan a buscar, busquen en Google expropiación de niños por políticas públicas suecas en los años 50, donde miles de niños fueron removidos de su hogar para ser sometidos a educación forzada en la capital. Veamos el caso de Canadá también, que quien estuvo también parte detrás de eso fue el papá de Justin Trudeau en las comunidades indígenas, donde cuántos niños fueron removidos de sus hogares. Veamos el caso de Finlandia, donde pasó exactamente lo mismo. Veamos el caso de Dinamarca, lo que hicieron en Groenlandia con la remoción. Eso es algo que una vez que está inscrito en la ley o está de manera muy vaga, que le da una potestad enorme a la autoridad a realizarlo, cuando viene una persona extremista, lo va a hacer, porque no va a tener problema. Y por eso las leyes es peligrosísimo que sean vagas, porque se da para interpretarlo de cualquier manera. Mucha gente me dice, a ver, pero ¿cómo puede ser que en Canadá, por ejemplo, el gobierno le pueda quitar los hijos a los padres, que puedan meter a los padres 5 años a la cárcel por cuestiones de género? Porque la constitución de Canadá es una basura. La Constitución de Canadá es esa carta de derechos humanos que la hizo el papá de Trudeau, de hecho, y que se aprobó en el año 1982. Es lo más vago que existe. Ese es el problema principal de la Carta de Magna de Canadá. Yo recuerdo estando en la universidad, Vanessa, y hablábamos en las clases de filosofía legal y de filosofía política con profesores, con constitucionalistas, que decían que el problema principal de la Constitución de Canadá no es algunos puntos principales que uno pueda criticar. El problema es que es toda vaga y se puede interpretar de cualquier manera. Puede venir una Corte Suprema que la interpreta de una visión globalista, progresista, comunista, socialista. Se da para lo que sea porque fue hecha así a propósito. ¿Para qué? Porque con esa visión progresista que tenía el papá de Trudeau, pueda ir acomodándose a los tiempos, ¿no es cierto? Entonces la vaguedad es algo central de esa constitución y veo mucho de eso también en la constitución de este proyecto de Chile. Si bien hay cosas que mucha gente me va a decir, no, pero los derechos de los padres son mejores ahora que antes. Sí, pero ese no es el problema principal. Está bien que se defienda y se pretenda, pero no puedes votar una constitución porque en ese punto esté bien. El problema es que en la estructura general ya hay un problema, podríamos decir, metodológico de entrada, cuando se pueden violar esos mismos derechos que te garantiza un punto, un artículo, ¿no? Es que ese es el tema, si al final se ha puesto énfasis en las indicaciones republicanos, que nadie diría que son indicaciones socialistas o de corte socialista, son indicaciones que van Ujú, en la línea de lo que nosotros pensamos en la derecha, pero luego que ellos mismos apoyen el texto completo, que tiene previamente los 12 bordes y un trabajo hecho por un comité de expertos de izquierda,
Es algo que es francamente incomprensible si es que no es en el marco de una estrategia electoral que tiene por finalidad cumplir con el sueño de la casta política. Ujú, El sueño de la casta política en este país es que ya la constitución no tenga por origen el régimen militar y con eso se termine las ansias revolucionarias y refundacionales de la extrema izquierda y tengamos un país con gobernabilidad, alternancia democrática y la extrema izquierda, ahora que él cambió el origen y ya el origen no es Pinochet, diga que bueno, tenemos una institucionalidad que podemos respetar, está la casa de todos y nos vamos a portar bien. ujú. Nuevamente, eso es vivir en la luna, no entender cómo funciona la extrema izquierda, no entender cuáles son sus objetivos, ni cuál ha sido históricamente su rol. Y por lo tanto, tenemos una élite hoy día, una casta política que está absolutamente eh, en Narnia, como dice Tere Marinovich, y por otra parte una gran mayoría de la población sufriendo los efectos de esta inmigración que por no tener un cierto control ha permitido la entrada de todos los carteles del crimen organizado, el narcotráfico, estamos perdiendo la presencia del Estado en distintos lugares del país en que ya son los carteles los que se hacen cargo, ¿no es cierto?, de impartir justicia, de darte el trabajo que necesitas para poder subsistir, etcétera. Y están capturando aparte del poder político. Eso ya hubo un par de denuncias en el año 2019, antes del golpe de Estado, que fueron bastante sistemáticas. Y en definitiva siguen avanzando en la destrucción del sur de Chile, la economía se desploma, vamos a ser el segundo o tercer país con menos crecimiento, según tercer país con menos crecimiento, primero está Haití, antes que nosotros, y Puerto Rico, creo, o Costa Rica, no me acuerdo, Costa Rica creo que es. Y después venimos nosotros. Este año vamos a ser el tercer país con menor crecimiento de toda Latinoamérica. Ujú. Y ahí sigue la casta política hablando de un proyecto de nueva constitución que nadie quiere, que fue rechazado por la ciudadanía porque tienen miedo de que si no cambian la constitución les van a hacer otro golpe de Estado. Pero la naturaleza de la gente de extrema izquierda es hacer golpes de Estado. Esto es como pedirle a un multimillonario que deje de ganar plata porque ya tiene 1.000 millones de dólares. No Ujú. va a dejar de ganar plata porque tenga 1.000 millones de dólares. Está en su ADN seguir adelante, maximizando la tasa interna de retorno de sus inversiones. No le puedes pedir eso. Entonces, Claro. la verdad es que en este momento el gran triunfo de la extrema izquierda, que está en contra de este texto, porque la extrema izquierda quiere, gana en los dos casos. Si se aprueba este texto, tiene su texto habilitante para avanzar la revolución y desmantelar el país. Si no se aprueba, como nuestras Fuerzas Armadas y de Orden están neutralizadas, ya tienen a los ejércitos de vándalos y criminales suficientemente eh, cohesionados como para dar otro golpe de Estado, listo. No ahora, porque ahora ellos están gobernando, pero en el próximo gobierno. Entonces, es cosa de esperar que estén las condiciones materiales, eso lo sabe hacer muy bien la izquierda, para poder avanzar en su proyecto revolucionario. Y por lo tanto, ellos están en contra porque, en definitiva, les conviene mucho más quedarse con la épica del golpe de Estado y la revolución, es decir, hacer nuevamente el experimento del 18 de octubre. Ahora Carabineros no va a defender al país porque un cuarto de la institución está querellada por los de extrema izquierda y la relación de Carabineros con tribunales se ha resquebrajado absolutamente porque tribunales mete presos a los carabineros que nos defienden de los Ujú. golpistas en un golpe de Estado. O sea, este país se ha desquiciado y yo creo que por eso es que la gente mira a Bukele, quiere un Bukele, eso es en lo que la mayoría de los chilenos está de acuerdo, quiere orden, tranquilidad, quiere que vuelva a funcionar una justicia que aquí en Chile es garantista, acá en Chile se defiende al victimario y se deja sola a la víctima, esas otras las buenas indicaciones de republicanos, pero no sacas nada con tener ahora una defensoría de las víctimas si es que echaste el tarro a la basura la igualdad formal y la cambiaste por Ujú. igualdad sustantiva interseccional. O sea, Claro. ¿para qué vas a tener una defensoría de las víctimas si luego la víctima de la violencia es un hombre y quien lo violentó es una mujer? Bueno, como hay igualdad sustantiva, está justificado que al hombre, una mujer, lo pueda golpear o pueda hacer lo que quiera con él, porque él es un opresor en el patriarcado, un dominador. Y luego, ¿qué te importa? ¿Qué te importa tener una defensoría de las víctimas? Y si a mí me ataca una mujer que es lesbiana, bueno, entonces, como yo soy heterosexual, entonces
ella tiene razón en atacarme a mí porque ha sido históricamente oprimida por el mundo heterosexual. Entonces, realmente no hay por dónde, si ese es el problema, no hay por dónde rescatar nada de lo que se está presentando en este texto. Ujú. Incluso la autonomía del Banco Central queda mermada, porque se pone a nivel constitucional, algo que hoy día está en un rango legal inferior, que es que las políticas del Banco Central tengan que dialogar con, digamos, las directrices del gobierno de turno. Imagínate lo que esto va a hacer en manos de la izquierda a nivel constitucional. Volvimos a foja cero, a esa época en que se imprimían y se imprimían billetes porque era la orden que el gobierno le daba al Banco Central para poder aumentar la sensación de bienestar por un minuto, salir electos y después venía todo el problema inflacionario, etcétera. O sea, esto, Pablo, de verdad, el texto no tiene ninguna defensa y la gente que hoy día promueve este texto haciendo un análisis electoral súper equivocado, porque nadie votó por republicanos por las ideas republicanas, sino que votaron por ellos porque ellos habían sido coherentes y consistentes en el tiempo de estar en contra de un proceso que había nacido la violencia y luego Ujú. era ilegal y legítimo en la medida en que no se cerró con la votación del rechazo. Y recordar que esta izquierda, porque mucha gente dirá, bueno, pero si voto en contra voy a estar de acuerdo con la izquierda. No, porque están votando por distintas razones, ¿no? Porque yo también he visto eso a políticos de republicanos decir, miren cómo están del lado de la izquierda ahora. No, no estamos del lado de la izquierda. Estamos en contra, pero por distintas razones. Por distintas razones. Y el otro tema, para ir terminando, es que la izquierda siempre es revolucionaria. Y es tan revolucionaria que cuando llega al poder y un dictador o un autoritario un político totalitario se aferra en el poder, tiene que matar a toda la izquierda, porque si no le hacen la revolución a él. Veamos el caso del Che Guevara, qué le pasó con Fidel Castro. Veamos el caso de Trotsky con la revolución bolchevique en la Unión Soviética, donde esa revolución es algo esencial de esa misma izquierda que nunca termina. Yo creo que es lo que hay que entender. La gente tiene que acostumbrarse de que vamos a tener que seguir luchando por décadas, y hay que luchar por décadas, pero esto no se va a terminar hasta que haya una conversión intelectual de esa izquierda que busca destruir a Chile y busca destruir nuestros países. Así es, y para Ujú. eso no podemos tener puesto a nivel constitucional el mandato de una educación ambiental, porque a través de esa educación ambiental viene todo el neomarxismo de construccionista a quebrar con los fundamentos cristianos occidentales de nuestra institucionalidad y con eso a imponernos dinámicas de relaciones que son neomarxistas. Por ejemplo, cuando tú vas a distribuir los cargos por genitales, Ujú. porque eso es lo que está mandatado en este nuevo proyecto de constitución, el mensaje que le estás dando a las nuevas generaciones es que el mérito no es relevante Ujú. y por lo Claro. tanto tu cargo tú no lo tienes por tu mérito, tu trabajo, tu esfuerzo, tu talento. Tu cargo tú lo tienes según qué genital y cuál Ujú. es tu autoidentificación, porque además pueden ser genitales naturales o fabricados, digamos, ¿no? Claro. Entonces, tú estás cambiando una matriz tan profunda del ordenamiento jurídico institucional, del modo en que las personas nos vinculamos espontáneamente por orden natural. Ujú. Este proyecto subvierte el orden natural, lo subvierte porque por orden natural tú y yo estamos conversando acá porque hemos estudiado mucho, nos hemos esforzado y no por nuestras características genitales. Eso es lo que es el orden natural, porque nosotros somos seres espirituales. Y eso es lo que se suprime absolutamente en el proyecto de nueva constitución, no porque republicano no haya hecho un esfuerzo por dejarlo, sino que porque finalmente en la medida en que el Estado está mandatado a equilibrar por distribución genital los cargos de la sociedad, entramos en otro mundo. Esto es absolutamente distópico. O sea, esto es el sueño de la extrema izquierda. Y la gente de la derecha está llamando a votar a favor de esto. Es que yo, francamente, no puedo explicármelo. Esa es la O- verdad. Totalmente. Mira, otra ambigüedad que es importantísima notarla, porque mucha gente me dice, pero es una constitución pro vida. Sin embargo, es muy ambiguo. Mira lo que dice. Bueno, tú lo sabes, pero la gente, a ver, la ley protege la vida de quien está por nacer. Eso es totalmente subjetivo. De quien está por nacer, ¿cuándo? ¿Ese día? ¿El que está por nacer en una semana? ¿O el que está por nacer cuándo? ¿No? No dice la ley protege o esta constitución protege la vida desde el momento de la concepción. Entonces, tranquilamente, atento con esto, tranquilamente, y tú corrígeme si estoy equivocado, Vanessa, pero el artículo 16, artículo 1,
podría darse en Chile que la ley protege la vida de quien está por nacer y salga una ley que diga el aborto es legal solamente hasta el sexto mes o hasta el quinto mes. Total, no está por nacer y es inviable. ¿No? Un bebé de 4 meses es inviable, entonces el aborto se legaliza en Chile. Total, no va contra la Constitución. La Constitución solamente protege la vida del que es viable o del que está por nacer. ¿No? Una vez que el médico dice van a hacer tal día, bueno, ahí está, ahí ya no se puede hacer. Tranquilamente, como pasa en Canadá, bueno, en Canadá es peor porque se puede hacer durante el momento del parto incluso. Pero no me parece muy claro que sea una constitución pro vida. Te lo digo sinceramente, no me parece. Porque es muy ambigua y da lugar posible a una ley de aborto en Chile, por ejemplo. Y tal Yo vez me creo que han hecho equivoco. un gran aporte a la discusión, porque esto no Ujú, se me había, a mí se me había pasado de colado, no había reparado en ello, pero tienes toda razón. Acabas de hacer un tremendo aporte, efectivamente es tal cual, o sea, de quién está por nacer cuándo. En cambio, ujú, en la actual constitución se establece justamente desde el momento de la concepción hasta el claro. momento de la muerte, ¿sí? Como debería ser en Sí. toda constitución, ¿no? Así que Mm. es un problema realmente serio para que la gente lo piense y reflexione y se informe bien. Me parece que ese era el único motivo. Miren, yo no quiero meterme en política externa o en meterme como un extranjero, meterse en Chile. No, simplemente quiero ayudar al pueblo chileno porque lo quiero. Y por eso te quería invitar a ti, Vanessa, que eres una persona reflexiva y con estudios y que por lo tanto puede dar una opinión fundada, una opinión que es preciso, me parece, escuchar. Y realmente no hay que tener miedo tampoco a este debate. Nadie tiene que tener miedo a este debate. Y quienes en un principio tal vez estaban a favor de esto, pero ahora después de ver este video comienzan a dudar, incluso si son los mismos políticos de republicano, ser honestos intelectualmente, me parece a mí. Yo quiero hacer un llamado a decir hasta qué punto nosotros vamos a jugar con nuestros principios, hasta qué punto nosotros estamos dispuestos incluso a dar la vida por nuestra patria, a dar la vida por nuestros ideales, por nuestra historia, por nuestro pueblo y recordar, y esto es un mensaje también para todos los políticos de republicano, que yo me alegré mucho cuando han llegado a donde están, que la gente los apoyó porque ustedes supieron canalizar políticamente ese anhelo de la gente a mantener la identidad de Chile, que es algo muy importante, ¿no? Es algo realmente clave y que es lo que la izquierda busca destruir. Y el hacer una nueva constitución de esta talla, de cómo al menos se está planteando en este documento de los textos que acabamos de leer, porque además hemos leído textos, no hemos venido aquí con lucubraciones, hemos leído textos textuales, ¿no? Y me parece que es algo importante y clave y no desfallecer en esta batalla, porque es una batalla larga y ellos, y tú lo decías la otra vez, Vanessa, cuando te entrevisté, apuntan a que se cansen y bueno, ya está, hagamos esto y listo. Y se van a quedar calmos, no se van a quedar calmos, recuérdenlo. Y me parece que tus palabras han sido proféticas, Vanessa, ¿no? No se van a quedar calmos. Y se va Así a venir es. otra. Y tal vez incluso no aprobando esto lo van a hacer igual, pero es parte de ese proceso revolucionario, ¿no? Contra el que hay que combatir y la gente en Chile tiene que tomar conciencia de que se les han infiltrado en las escuelas, en las universidades, se están ideologizando tremendamente a gran parte de la población y hay una batalla intelectual y una batalla cultural y una batalla espiritual muy fuerte por delante. Así es, y no hay que cansarse, y como dice Gonzalo La Carrera, porque cuando uno ve las encuestas, los que están cansados esencialmente son las personas que tienen muy buena calidad de vida, son las Ujú, personas mejor situadas en la sociedad. ¿Ah? ujú. Esos son los primeros en cansarse. Así Eh, es. realmente ha sido un proceso, este segundo proceso ha sido decepcionante y yo creo que al menos con algunas personas como yo, que tengo una memoria bastante nutrida, va a haber generado un quiebre muy difícil de restablecer, Ujú, porque vimos a gente que no mentía empezar a mentir con tal de lograr apoyos a este texto que es, como ya lo vimos, un texto proto-totalitario. Vimos a gente que era incólume en su honorabilidad, perder su honor. Hemos visto un proceso de deterioro moral ujú. tan importante en lo que quedaba de del reservorio moral de la élite política de nuestro país en la que la gente confió, que ha sido, Pablo, yo te diría que la parte más decepcionante o digamos como que te dejas con esa sensación de estar frente a un abismo Ujú, cuando te encuentras con un miembro de tu especie
que calzaba tus principios, que defendía y que creía en las mismas ideas que tú, que estaba dispuesto a luchar por la libertad, y de pronto todo eso, de esa mente, de ese corazón, de esa alma, desaparece tabula Ujú. rasa y son capaces de ir adelante con un texto como el que acabamos de analizar, mintiendo, porque mienten mucho para poderlo defender, y desprestigiando y haciendo asesinato de imagen de quienes nos mantenemos en la posición que ellos perdieron. Claro. Entonces, esto es francamente a nivel humano, va a ser muy difícil restablecer, yo diría conmigo al menos imposible, porque yo tengo mis límites claros, pero va a ser muy difícil restablecer las confianzas en el sector. Ujú, totalmente. Bueno, Vanessa, no te quiero quitar más tiempo. En primer lugar, agradecerte enormemente a ti por haber participado y darnos tu análisis acerca de este proyecto. También a todos aquellos que nos están mirando y especialmente queridos amigos de Chile, compartan esto porque se tiene que formar la gente, se tiene que informar y tienen que tomar una decisión en conciencia por el futuro del país. Agradecerles también por todo el apoyo y recuerden que en mi persona siempre van a tener un amigo, una persona que va a buscar lo mejor para nuestro país hermano, que todos tenemos que ser conscientes. Aquí no se trata muchas veces se arman falsas enemistades, ¿no? Entre Argentina, Chile, somos todos hispanoamericanos, somos todos hijos de una misma cultura, de una misma historia, una misma tradición. Y cuando está en riesgo esa tradición, esa civilización, tenemos que luchar los unos por los otros. Muchas gracias, Vanessa.